Shalom, estamos de regreso para la lectura 3 de la Parashat Vayera. Terminamos con el capítulo 18, ahora empezamos con el capítulo 19 del versículo 1, vamos a llegar hasta el versículo 20. Dice la Torah: Llegaron los dos ángeles a Sodom al anochecer, y Lot estaba sentado al portón de Sodom. Cuando vio Lot, se levantó a su encuentro y se prosternó rostro a tierra, y dijo: He aquí, lo ruego, mis señores, apártense por favor a la casa de vuestro siervo, pernoctarán y lavarán vuestros pies. Se lavarán a la mañana y proseguirán por vuestro camino. Y ellos contestaron: No, sino en la calle pernoctaremos. Pero les insistió mucho y se apartaron hacia él y vinieron a su casa. Les hizo banquete y panes ácimos horneó y ellos comieron. Todavía no se habían acostado cuando la gente de la ciudad, hombres de Sodom, rodearon la casa desde el más joven hasta el más anciano, todo el pueblo desde cada extremo. Llamaron a Lot y le dijeron: ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos a nosotros para que los conozcamos. Entonces salió a ellos Lot a la entrada, cerró la puerta tras él y dijo: Por favor, mis hermanos, no hagan maldad. He aquí tengo dos hijas que no conocieron hombre. Las sacaré ahora a ustedes y harán a ellas como sea bueno en vuestros ojos. Solamente a esos hombres no les hagan nada, ya que han venido a la sombra de mi viga. Pero le dijeron: Retírate hacia un lado. Además dijeron: ¿Alguien que vino a peregrinar ha de juzgar? Pues ahora te haremos más mal que a ellos. Y se obstinaron contra el hombre, contra Lot mucho, y se acercaron para romper la puerta. Pero extendieron los hombres su mano y trajeron a Lot hacia ellos a la casa y cerraron la puerta. Y a los hombres que estaban a la puerta de la casa castigaron con ceguera, desde el menor hasta el mayor, y se fatigaron por encontrar la puerta. Entonces dijeron los hombres a Lot: ¿A quién más tú tienes aquí? Yerno, hijos e hijas y todo lo que tengas en la ciudad, sácalo de este lugar, porque destruiremos nosotros este lugar por cuanto se engrandeció el clamor delante de Adonai. Por eso nos envió Adonai para destruirlo. Salió Lot y habló con sus yernos y con los que tomaban a sus hijas, y les dijo: Levántense, salgan de este lugar, porque va a destruir Adonai la ciudad. Pero pareció como una burla a los ojos de sus yernos. Cuando rayó el alba, apuraron los ángeles a Lot diciendo: Levántate, toma a tu mujer y a tus hijas que se encuentran contigo, para que no seas aniquilado por la culpa de la ciudad. Pero se demoraba. Entonces asieron los hombres su mano, la mano de su mujer y la mano de sus dos hijas, por la misericordia de Adonai sobre él, lo sacaron y lo dejaron fuera de la ciudad. Fue cuando lo sacaron afuera que dijo: Salva tu vida, no observes tras de ti, y no te pares en todo el valle, hacia el monte huye para que no seas aniquilado. Dijo Lot a ellos: No, lo ruego, mis señores. He aquí ha hallado tu siervo gracia en tus ojos, y engrandeciste tu favor que hiciste conmigo, haciendo vivir a mi alma, pero yo no podré salvarme en el monte, por si me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir hacia allá, la cual es pequeña. Me salvaré ahora allí. ¿Acaso no es pequeña? Así vivirá mi alma. Bien, esto es lo que dice la tercera sección, la tercera parte de esta lectura de Vayera. Y habla ya en el momento en que estos ángeles iban para cumplir la última parte de la misión que tenían sobre la tierra. Era dirigirse a Sodom y Amora, y comprobaron a través de este evento que efectivamente mucho mal había en este pueblo o en estos pueblos. Cuando ellos llegan a Sodom y Amora, quien los descubre a ellos es Lot. Lot va a mantener una actitud con ellos semejante a la actitud de Abraham Avinu. De allí nos damos cuenta que el tiempo que tuvo con Abraham estuvo para aprender bien
lo que hacía su tío Abraham. Aprendió hospitalidad, aprendió a atender hospitalariamente y sorprende cómo actúa de la misma forma que Abraham Avinu. Sin embargo, cuando llegan los de la población a ver a los visitantes, Lot actúa con ellos de una manera contrariamente diferente en la forma de apreciar las cosas que hasta ahora ha expresado al atender a estos ángeles. Cuando el tumulto llega a su puerta, agolpa con el ánimo de tirarla y de hacer cumplir sus deseos con los visitantes, la población, al final el argumento de Lot es: dejen en paz a la visita. Si quieren, yo puedo hacer que mis hijas estén con ustedes para que ustedes hagan con ellas como mejor les parezca. Esto parece incongruente con respecto de lo que significa haber andado con Abraham. ¿Cómo podemos entender estas dos dispares actividades en la vida de Lot? Pudiéramos decir, en una manera, pudiéramos decir lo que ha significado la vida de Lot, las dos educaciones que ha tenido Lot. La primera, cuando habla de los ángeles, expresa la enseñanza y aprendizaje que ha obtenido de parte de Abraham, y la otra, lo que ha aprendido de Sodom y Amora. Conoce cómo se conducen ellos y voy a dejar salir a mis hijas para que hagan con ellas como ustedes mejor deseen. Esto es cuando él ya, por causa de vivir en medio de esta sociedad, ha sido arrebatado en cuanto a la pureza de sus pensamientos aprendidos con Abraham, y la sociedad se ha encargado de permear en su ideología y ahora actúa de forma tan cambiante en prácticamente unos instantes. De ahí que ese es el peligro en el cual uno se encuentra cuando nuestra ideología queremos expresarla o manifestarla en medio de una sociedad corrupta. Y la corrupción, según nos está explicando el texto, y la corrupción se debe más todavía cuando las ciudades son grandes, cuando el concepto de una ciudad grande es que ha entendido de mejor manera la ideología de la humanidad, que por eso se desarrolla de mejor manera, se engrandece. Una ciudad más grande es más segura de acuerdo a los principios que ellos tienen. Es una ciudad en la que pueden otros obtener lo que están buscando. En cambio, en las ciudades pequeñas las cosas son distintas. La sociedad es más armoniosa, la gente es más llevadera los unos con los otros. Son más sociables, y en las ciudades grandes la sociabilidad se ha perdido en gran manera. Esto es lo que parece decirnos Lot al momento en que él es tomado por la fuerza por los ángeles, en primer lugar para salvarlo de ese tumulto, y en segundo lugar para apurarlo pues el momento de la destrucción de Sodoma y Amora ya estaba llegando. También, ¿por qué había que jalarlo? Porque otra vez, imbuido en sus conceptos aprendidos en Sodoma y Amora, esta decisión parece fácil, pero no puede llevarla a cabo porque se está debatiendo en estos dos conceptos. Eso es lo que hace que se ralentice sus decisiones. No las sabe tomar a prisa y no sabe también qué caminos va a tomar. ¿Qué aprendemos nosotros? Bueno, lo que bien tenemos aprendido por medio de la cultura y de que nosotros somos descendientes de Abraham, la hospitalidad y muchas otras prácticas que tenemos, por supuesto, hay que expresarlas, hay que ponerlas de manifiesto, número uno. Número dos, tener cuidado con este peligro que hay de vivir en medio de
de muchos que tienen una ideología completamente distinta a la nuestra, pues nuestra decisión por seguir a lo que Akadosh Baruj Hu está enviando se vuelve una decisión más difícil que tomar. De este peligro es del que hay que tener mucho cuidado, porque en medio de una sociedad, querramos o no, adquirimos esos malos hábitos con respecto de lo que significa servir y atender a Akadosh Baruj Hu, aun cuando nosotros en nuestra forma de pensar pudiéramos decir que nada ha cambiado. Sin embargo, las decisiones que tomamos ya no son decisiones rápidas y entonces podemos ser, si no podemos ser sacados a tiempo, también vamos a sufrir en medio de la destrucción de los malvados. Esto pasa, nuestros jóvenes en medio de esta sociedad están siendo empujados con sus conceptos, con sus ideales, y hoy en día, cuando se le dice a Abraham Avinu, quiero que te salgas de esta ciudad y te vayas a otra ciudad, él obedece de inmediato, él obedece francamente. A nosotros a veces se nos pide que nos acerquemos un poco más a la comunidad y ya nos cuesta trabajo hacerlo porque ya estamos imbuidos en este ritmo social y nos dificulta una decisión por Akadosh Baruj Hu. A veces nosotros pudiéramos decir, yo no sería como Lot, pero lamentablemente es la decisión en la cual muchos estamos envueltos. Nos cuesta trabajo decidirnos definitivamente por lo que la Torá enmarca. Así que tengamos mucho cuidado. Hoy en día la vida, la supuesta vida, la encontramos en grandes ciudades, así que revisemos siempre que nuestro corazón esté cercano a Akadosh Baruj Hu y que nuestras costumbres y prácticas sean la nota más importante en nuestra vida. Shalom.